Buenos días, gracias por acompañarnos en esta emisión. Estamos en una entrevista con el abogado Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, Tlachinoyan, y abogado de los padres y madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, ahí en el estado de Guerrero. Vidulfo Rosales, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Buenos días, estimado Ernesto. Gracias por invitarnos al programa. Gracias por tomarnos la llamada, mi estimado Vidulfo. Vidulfo, ayer tuvieron la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos leído pues el comunicado que ustedes han publicado sobre ese respecto. Me gustaría, en primera instancia, pues cuáles son las primeras valoraciones que tienen ustedes de la reunión que tuvieron con el presidente, conjuntamente padres y madres de los normalistas y abogados, así como el subsecretario Alejandro Encinas y demás. ¿Cuáles son las valoraciones que ustedes tienen? Mira, fue una reunión tensa, una reunión pues ríspida, porque tanto nosotros previamente ya veníamos Muy bien. pronunciando qué es lo que íbamos a pedir. También ya se venía pronunciando sobre lo mismo, que particularmente tiene que ver con una información que el ejército tiene respecto del paradero de los 43 estudiantes y que por su parte el presidente ha negado que esta información exista, refiriendo que la misma pues ya ha sido entregada. Entonces, esto generó tensiones. Como tú sabes, el presidente ha referido que tras esta solicitud de los padres hay otras motivaciones de organizaciones sociales, de abogados, Uy, se está que congelando están la imagen. manipulando fondo. Bueno, Sí, de pronto te perdimos. Decías que el presidente se refería también a las organizaciones. sí, lo que te decía es que con este telón de fondo, ¿verdad? De esta tensión previa, se hizo la reunión relucir otra vez en el diálogo del día de ayer. La reunión continuó, él sigue negando que existe información que aportar. Nosotros le hicimos ver que no es así, que hay información muy concreta, muy precisa, que el ejército no ha otorgado. Ya, Vidulfo, se nos está cortando un poco si te pido de favor, si apagas la cámara, vamos a poner una imagen para ver si de esa manera te podemos escuchar mejor y que no se nos pierda nada de lo que estás señalando. Entonces, De acuerdo. ok, una vez que el presidente tiene esa posición y ustedes tienen esta otra donde le dicen hay pruebas, hay información muy concreta que prueba lo que estamos diciendo, palabras más, palabras menos, de que sí hay información que no está entregando el ejército. ¿Qué respondió el presidente frente a ese señalamiento? Pues como ya te decía, él lo que refiere es que no hay ya información que entregar, que todo lo que se solicitó ya se otorgó. Entonces, mira, para eso es importante, Ernesto, ahora precisar, porque si no entramos en una confusión. Es importante precisar de lo que estamos hablando, porque a veces se confunde que ya se dio información, luego salen a relucir las escuchas telefónicas de Chicago y el presidente dijo que va a ser público todo eso. Y bueno, entonces ahí a veces la audiencia se confunde, ¿verdad? Entonces, mira, para precisar, nosotros al año 2021 teníamos información, había datos dentro de la... Ok, Vidulfo, vamos a probar telefónicamente porque te nos cortas mucho, ¿vale? Bueno, sí, de acuerdo. Ok, entonces decías, para ir clarificando con la audiencia precisamente lo que se refieren el presidente y lo que se refieren ustedes con respecto de la información que se ha entregado o no. Sí, mira, lo que te decía yo es para clarificar un poco esto. Nosotros teníamos datos de que
el ejército había recopilado información la noche del 26 de septiembre, en virtud de lo cual le solicitamos al presidente en el año 2021 que hiciera las gestiones a efecto, que diera instrucción al ejército para que se abrieran los archivos militares y el grupo interdisciplinario de expertos independientes los pudiera revisar. Eso se hizo, ¿verdad? El presidente hizo las gestiones, se abrieron los archivos de la 9ª Región Militar, 35 Zona Militar, 50 Batallón y 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala. Entonces, la apertura de estos archivos, el GIEI encontró documentos relevantes que dan cuenta de la participación del ejército en varios niveles. El primero tiene que ver con que hay agentes militares encubiertos dentro de la normal, por lo menos 2 están documentados. Uno de ellos es uno de los estudiantes desaparecidos, ¿verdad? Entonces estos agentes encubiertos estuvieron mandando información a sus superiores desde que los estudiantes salieron de Ayotzinapa. En un segundo nivel, al llegar a Iguala, de nueva cuenta se despliegan agentes de inteligencia militar, empiezan a dar seguimiento a los estudiantes desde su arribo a Iguala hasta la persecución de la que ellos son objeto, las agresiones, hasta su desaparición. Pero la información se corta al momento de que ellos son detenidos por la policía, ya no hay información. Un tercer nivel es que hay 2 militares operando las instalaciones del C4. Igual, ellos están reportando todo lo que está pasando y están dando seguimiento puntual a los estudiantes. Y un cuarto elemento es que se encontró una hoja, tamaño carta, con una transcripción de una intervención telefónica que hace el ejército mexicano a los teléfonos de Gildardo López Astudillo y de Francisco Salgado Valladares a las 10 de la noche del día 26. Esta comunicación refiere que 17 estudiantes están siendo llevados a un punto llamado Brecha de los Lobos, que nos refieren es Loma de Coyotes. Entonces, Ernesto, de esta información incompleta, de estos puntos que yo te estoy diciendo, es lo que nosotros estamos solicitando, ¿no? Por ejemplo, que se dé la información incompleta de los agentes militares encubiertos en Ayotzinapa. ¿Qué pasó? Por ejemplo, Patolsin seguramente se comunicó pidiendo auxilio a sus superiores o pidiendo instrucción a sus superiores del momento en que estaba siendo desaparecido. Esa información ya no hay, ¿verdad? Igual que los agentes militares que estaban dando seguimiento, den la información, se dé la información completa de qué es lo que sucedió con los jóvenes, hacia dónde fueron llevados. Por ejemplo, en Palacio de Justicia estaba un agente militar ahí viendo todo lo que pasó, pero ya no reporta qué es lo que pasó, a dónde se llevaron a los estudiantes, quién los llevó. Solamente reporta la agresión de la que estaban siendo objetos, cómo estaban siendo bajados del autobús. Pero ya no reportó hacia dónde los llevaron, quiénes vio, quiénes estaban ahí. Eso ya no existe. Y lo último, de la intercepción telefónica, que es lo que más genera inquietud y preocupación a las madres y padres de familia, pues se está hablando de 17 jóvenes que se están llevando, ¿verdad? Pero lo único que tenemos es esa foja transcrita. Entonces necesitamos la comunicación completa, ¿verdad? El dispositivo electrónico donde se almacenó esa comunicación intervenida, ¿verdad? A ver si eso nos puede dar muchos más datos sólidos que nos ayude a saber dónde están esos 17 estudiantes. Entonces, esta información, Ernesto, es de la que estamos hablando. Esta información es la que estamos solicitando. Yo no sé si el presidente se refiere, cuando dice ya se dio la información, yo creo que hace referencia a esta apertura que se hizo de los archivos y de la revisión que ya hizo el GIEI. Pero de esa revisión se dio información incompleta,
información parcial que es necesario hoy en día completar, ¿verdad? Y sobre todo, te repito, esta última intervención telefónica que genera expectativas y que genera inquietudes. Se habla de 17 jóvenes que están siendo llevados a un lugar determinado. En el último informe del GIE, en el capítulo 5, viene estos datos faltantes de la información que son necesarios hoy en día y que ha sido requerido en diversas ocasiones al ejército mexicano, y está negado tener esta información. Incluso ha negado que exista el Centro Regional de Fusión de Información. Entonces, pues este es el punto, digamos, discordante de tensión hoy en día, que el presidente sostenga que no hay información ya, cuando la información que estamos solicitando es muy precisa, muy concreta, muy objetiva de lo que se está pidiendo, ¿verdad? Yo te acabo de decir ahorita, si en los archivos se encontró una foja transcrita que habla que 17 jóvenes están siendo llevados a un lugar determinado, la comunicación completa, ¿verdad? De esa intervención telefónica que se hizo a estas personas. Sí, entonces ahí como que no hay mucho por dónde hacerle, para dónde discutir. No tendríamos por qué enfrascarnos en un debate de que si ya se dio o no se dio. Si en los archivos se encuentra una hoja transcrita de una intervención telefónica que hizo el ejército, necesitaríamos la comunicación completa. ¿Y dónde está almacenada esa comunicación? ¿Verdad? Porque el ejército hace la intervención telefónica, la almacena en un dispositivo y de ese dispositivo hace una transcripción, y esa transcripción que encuentra el GIE ahí es una foja nada más. Incluso faltan más fojas de la referida información, ni se diga el dispositivo donde se almacenó, pues ese no se tiene. Uh-huh. Esta parte, y perdón que te lo haya preguntado así, Vidulfo, sobre lo que estás tú presentando y que presentó el grupo interdisciplinario de expertos independientes, te lo preguntaba precisamente para reconfirmar esta información, que es precisamente la petición del GIEI. Tuvimos una entrevista con Ángela Huitrago cuando terminaron de dar su último informe, que estaban aquí en la Ciudad de México, y ella precisamente nos señalaba algunos de los peticiones que no se estaban entregando y que se estaba demostrando que sí existían esos documentos o esa información. El presidente de la República, en la conferencia del día de ayer, también hablaba de unos discos, y tengo la impresión, porque habla de unos discos y luego habla del tema de Chicago, de los audios de Chicago, y siento tengo la impresión, Vidulfo, que el presidente está un poco confundido ahí entre una información que se está solicitando y la que ya se ha entregado. No sé si tienen ustedes una percepción parecida ahí. Sí, mira, pero ayer ya se le precisó al presidente en la reunión. Efectivamente, los discos a los que él se refiere, a los que hace referencia, es a las escuchas telefónicas de Chicago, ¿verdad? Que el gobierno de Estados Unidos hizo intervenciones telefónicas a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, y hay mucha información relacionada con el caso Ayotzinapa en esas escuchas. Entonces se compone efectivamente de algunos discos, y a esos discos se refiere el presidente. Nosotros no nos estamos refiriendo a eso. Esa es una parte de la información, y creo que ellos sí la han hecho pública. Esa información está disponible en la investigación. Incluso ahora en el informe de Alejandro Encinas aparece la información, pero lamentablemente esa información que se refiere mayormente, en un 80% de la misma, hace referencia a la colusión que había entre el ejército mexicano y el grupo delictivo Guerreros Unidos. Aparecen nombres ahí de coroneles, de tenientes, de responsables del 27 Batallón, teniendo comunicación, facilitando el trasiego de droga al grupo Guerreros Unidos, recibiendo dinero,
digo, es delicado y es un tema sumamente complicado que hace ver la corrupción de la que era objeto el 27 Batallón de Infantería, pero hay muy poco datos sobre paradero ahí, pero entonces no hay elementos del paradero de los estudiantes, como sí lo hay en esta otra información que yo te he acabado de relatar al inicio de mi intervención. Ya, ok, Vidulfo, gracias por esas precisiones. Ahora, lo que sigue, Vidulfo, hace un rato, no sé si tuviste oportunidad de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador referirse otra vez al tema de Ayotzinapa. No lo escuché. Bueno, porque no, yo creo que sí, hay como entendimientos distintos, y que creo que, pues bueno, ya veremos. El presidente señala que quedaron otra vez para tener otra reunión el próximo lunes para entregar una respuesta a la petición que ustedes están haciendo. ¿En qué consiste esa petición, Vidulfo? La petición que hicimos nosotros es de los puntos que te acabo de referir. ¿Algo más? No, son los puntos, lo que yo te acabo de referir. El tema es que ya en nuestra solicitud va debidamente precisada la información que se solicita, es decir, de qué documento estamos hablando, el número de folio del documento y dónde está ubicable. ¿Con quién se van a reunir, Vidulfo, ahí? Ahí él quedó que nos reuniríamos con principalmente Alejandro Encinas, que nos va a dar esta información, acompañado por la Secretaría de Gobernación de Seguridad Pública. Esa reunión sería el lunes y ahí dijo él que va a revisar nuestra solicitud y nos dará una respuesta. Ya, bueno, pues sí, señaló el presidente que él no podrá estar en esa reunión, que estarán otros funcionarios. Ya nos precisas tú con quiénes. Vidulfo, para la audiencia que te está escuchando, un mensaje, ¿con qué te despedirías? Pues primeramente yo diría que no tenemos nada nosotros contra el ejército mexicano. No hay motivaciones políticas, solamente una información que el ejército mexicano tiene a partir de la intervención que él hizo en el caso Ayotzinapa, que la ponga a disposición de las autoridades, que se esclarezca plenamente el grado de participación del ejército y que se despejen todas esas dudas mediante la información que él ponga a disposición de las autoridades que están investigando. Y pues que continúen las investigaciones hasta lograr el pleno esclarecimiento de estos hechos. Ya, pues Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan, muchas gracias por tomarnos la llamada, Vidulfo. Un abrazo. Un abrazo, Ernesto, que estén bien, buen día. Buen día, gracias. Bueno, pues esa es la entrevista y la palabra de Vidulfo Rosales para aclarar y precisar qué es lo que se está pidiendo y que no necesariamente es lo que se está informando en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Así que ya tiene usted de viva voz del representante de los padres y madres de los normalistas qué es lo que se está pidiendo, cuáles son las precisiones. Así que vamos a ver qué respuesta se tendrá el próximo lunes. Ya se encuentra aquí con nosotras y con nosotros Ángela Buitrago, a quien le damos pues la más cordial bienvenida. Ángela, pues ahora sí que nos acompaña aquí Daniela Pastrana, Luisa Cantú, Jessica Cermeño, y pues dijimos hay que aprovechar. Bienvenida, Ángela. Gracias, querido Ernesto, un saludo especial para todos ustedes y gracias por la invitación. Gracias. Pues Ángela Buitrago, te pasé un audio precisamente de las declaraciones que hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre pues la información que falta y que no falta y que ha sido el tema de debate el día de ayer en la conferencia matutina del presidente y el día de hoy, además de la reunión que tuvieron ayer los padres y madres de los normalistas con el presidente. Así que el presidente pues señala, pues dice, no, el ejército, insisto, ya entregó toda la información
y no hay nada que falte. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen y que tú tienes después de escuchar este audio y las declaraciones del presidente, Ángela? Bueno, querido Ernesto, yo primero acudo a tu llamado, como siempre, con la intención no de polemizar, sino de generar algunas series de precisiones que creo que son importantes. Información falta, información la hay, e información está indicada en los mismos documentos que se conocen como FCA o CRFI o JRI. Y cuando me refiero a estas tres nomenclaturas, quiero decir que son mensajes que están integrados en todos los informes del GIEI y que es evidente la falta de información que sí tienen las instituciones en comento. Si se sigue los informes del GIEI, me parece a mí que ya no tiene sentido discutir de si hay más o no hay más información, por dos razones. No porque lo diga el GIEI, porque los mismos documentos de Fuerzas Armadas están mencionando que responden a otras peticiones de otros mensajes que son antecedentes o concomitantes con los mensajes que hemos señalado como importantes. Cuando hablamos en los informes del GIEI, y esto lo hago como ex miembro del GIEI, esto todo se encuentra en los informes, los documentos que pertenecían al Centro Regional de Fusión de Inteligencia de Iguala son documentos que vienen numerados. Y esa numeración indica que solamente se nos suministraron parcialmente estos documentos que tienen información relevante sobre el lugar, el paradero, el destino y la forma como fueron movidos los estudiantes. Yo creo que no es sano discutir un tema de esta naturaleza ni calificarlo como se ha calificado de manipulación o falsedad, porque la evidencia está ahí. Yo no voy a entrar a polemizar con lo que dijo o no dijo el presidente de la República. Yo te quiero decir, Ernesto, que tuve siempre la percepción de que él en particular tenía la intención clara de descubrir la verdad. Lo que sí me llama mucho la atención es ahora porque, sabiendo que existen estos documentos, se afirma lo contrario. Y sobre esos supuestos, creo que también es importante decir que los padres tienen derecho a saber dónde están sus hijos, a saber qué pasó con sus hijos y a saber qué fue lo que sucedió realmente esa noche. Nosotros tenemos un vacío muy grande, todavía tenemos 40 estudiantes, de los cuales no tenemos ninguna razón. Espero que las investigaciones se adelanten de manera completa y debida a todas las líneas de investigación como lo manda el derecho internacional y como lo obliga la misma legislación mexicana. Pero sí te quiero comentar también que la salida nuevamente de otros fiscales pues arroja un indicativo muy negativo en términos de lo que va a pasar con esa investigación. Lamentablemente, dos personas que se dedicaron a investigar y que fueron leales a la justicia y que fueron leales al mandato judicial y al mandato de independencia y autonomía, hoy en día no les fueron renovados los contratos. Se trata de dos fiscales que han sido parte de la unidad desde el comienzo de la llegada de Omar Gómez. Fiscales que eran los que conocieron y realizaron imputaciones contra personas que realmente había evidencia, y en este caso en particular sobre torturas, ocultamientos y obstrucciones. Esto ya lleva dos elementos. Si sumas una cosa y la otra a la intuición, y una intuición con base en la experiencia de que nuevamente las líneas de investigación no van a ser asumidas en su totalidad, de que la falta de estos documentos va a llevar sin lugar a dudas a la pérdida de información relevante para que los padres tengan el derecho a la verdad. Y el derecho a la verdad no solamente es una parte, sino el derecho a la verdad es el conocimiento de lo que pasó, de quienes intervinieron, de cómo efectivamente todas estas personas tienen que ser investigadas y juzgadas. Y también tendría que decirte que frente a eso, todos los documentos que están relacionados en los informes del GIEI
tienen la posibilidad de verificar el contenido de la información, que permite decir que es objeto de otros documentos que a su vez dan seguimiento a esa información. Y para ponerte un ejemplo y cerrar con este tema, agradeciendo el espacio, Ernesto, lo que yo te puedo decir es que cuando tú miras los CRFI, en particular los CRFI que mencionaban el lugar donde se podían encontrar los muchachos, como la cueva, como los traslados que se hicieron, pues ahí tú te das cuenta cómo esos documentos no son los documentos originales, cómo esos documentos son una recensión o un resumen de varios documentos que están incluidos dentro de ese mismo documento. Lo que se estaba pidiendo y lo que creo que hay que seguir pidiendo y lo que no se puede negar es que esos documentos existían y existen y fueron producidos por el mismo ejército. Pero un punto final, tenemos prueba de que esos documentos existen y hay en la investigación, espero que no se vaya a desatender, prueba testimonial y documental de este hecho también, frente a la necesidad de entender que esos documentos existían y ordenaron cambiarlos de lugar. Y esto significa decir lo que dijimos en el informe. La obligación de investigar es una obligación de investigar de manera completa, imparcial, efectiva y sobre todo con profundidad. Las demás investigaciones van a quedar sobrando y sobre esos elementos realmente no entiendo la necesidad de estar discutiendo sobre este punto en lugar de estar buscando realmente los documentos que podrían dar esta información. Pues muchas gracias, Ángela Buitrago. Si tienes unos minutitos más, compañeras, si alguien tiene alguna pregunta también para Ángela. No, pues más bien yo muchas gracias por la información. Vamos a estar como dándole seguimiento y vamos a estar esperando también a ver qué información dan nueva el lunes, pero pues muchas gracias por aclararnos. No, Daniela, un gusto verte. Ya, pues Ángela Buitrago, muchísimas gracias. Sé que te tuviste que salir de una reunión y te abriste un espacio aquí para nosotras y nosotros. Así que mil gracias. Ahí nos vamos a estar comunicando contigo próximamente. Te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Un abrazo, Ernesto, y gracias por el tiempo y sobre todo por seguir pensando en que los padres tienen derecho a saber la verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángela Buitrago.